Jóvenes, bienvenidos nuevamente. Les saluda el ingeniero Braulio Toc. En esta ocasión vamos a empezar nuestra clase, la semana número 15, Ingeniería Biológica. Nuestro código es FE010 y vamos a hablar de temas como ecología, flujo de energía de los ecosistemas, una cadena alimenticia y el ciclo de los nutrientes como es el nitrógeno, fósforo y carbono. Como lo saben, va a ser dividida la clase en 3 secciones. La primera, presentación, objetivo, contenido y al final preguntas. Empecemos, jóvenes. Objetivo: comprender la relación de ecología con el flujo de la energía de diferentes ecosistemas, así como los ciclos de nuestros nutrientes que ya los mencionamos. ¿Qué es la ecología? En ese mundo donde al hablar de ecología nos tenemos que imaginar algo verde, ¿no? Algo como lo es nuestra naturaleza, árboles, animales, biodiversidad. Pero para tener una idea más clara, ¿qué es la ecología? Hablemos de que es una ciencia que estudia las condiciones de la vida de los seres vivos a nivel especie, población, comunidad, un ecosistema y toda nuestra biosfera, que existe una interrelación entre ella y el ambiente que nos rodea. Eso es ecología. Hay varios conceptos que hay que entender para saber cómo funciona el mundo de la ecología. Y hablemos de una especie. Empecemos por una especie. ¿Qué es en sí una especie? Y una especie nos habla que es un grupo en el que se dividen los géneros, es decir, la unidad básica de la clasificación de la biología de los organismos. También nos habla de una población, que es un grupo de organismos de la misma especie que viven en un área o espacio determinado. Hablemos de una comunidad, un conjunto de organismos de diferentes especies que habitan en un área geográfica determinada. Y estos 3 conceptos básicos, hablamos de especie, de población y de comunidad, nos conlleva a lo que es un sistema, un ecosistema, que nos dice que es un sistema formado por factores bióticos y abióticos. El decir factores bióticos con vida y el decir factores abióticos sin vida. Y un hábitat, en el caso del hábitat, es un espacio que reúne las condiciones adecuadas para que las especies puedan vivir. Y también hablemos de otro término que es un nicho ecológico, que desempeña una función de un organismo desde el punto de vista trófico en un ecosistema. Son términos que para entender la ecología tenemos que comprender. ¿Qué ciencias auxiliares nos ayudan a entender? Está la hidrología, la física, la química, la climatología, las matemáticas, claro, la geografía y la meteorología. Hablemos de geología. Es una ciencia que estudia todo el mundo terrestre. En el caso de la hidrología, de nuestro recurso hídrico o agua. Climatología se refiere al estudio de nuestro alrededor, de cómo se comportan nuestras lluvias, nuestras temperaturas. Todo eso estudia la climatología. Geografía, pues todos nuestros relieves. Matemáticas, los números. Física, pues materia y energía. Química, la composición de cada una de todos los seres vivos, así como estudia la composición de la materia, sus transformaciones, los estados que pueda pasar. Y la meteorología, pues es una ciencia interdisciplinaria fundamental en una rama de la física de la atmósfera que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, etcétera, etcétera. Flujo de energías de ecosistemas. ¿Qué es el flujo de energía de ecosistemas? Somos seres vivos, hay una alimentación y por lo tanto hay una energía
y esta energía pues tiene que suceder, para que se dé esta energía tienen que pasar ciertas reacciones químicas que suceden a través de los procesos fotosintéticos de organismos autótrofos para la producción de ciertas síntesis o sustancias como carbohidratos y proteínas hacia organismos heterótrofos o consumidores. Por ello hay una cadena alimenticia. ¿Cuál es esa cadena alimentaria o alimenticia? Donde tenemos al consumidor terciario, a un consumidor secundario, a un consumidor primario y el productor. En esta cadena alimentaria siempre tiene que haber dos importantes elementos: el productor, que es el autótrofo, y el heterótrofo, que es el consumidor, y puede ser un primario, un secundario y un terciario, y es un ciclo que se va dando a través del tiempo. Hablemos del ciclo del nitrógeno, que es uno de los componentes que vimos. Vamos a hablar del nitrógeno, del fósforo y del carbono. El nitrógeno es un componente esencial en los cuerpos de los seres vivos. Son los átomos de nitrógeno, inclusive se encuentran en todas las proteínas y en el ADN que nos da que tenemos en nuestro organismo y que nos modificamos. El ADN, se recordarán, es el adenosín, el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Pero también hay otro ácido, ¿se recuerdan? Que es el ácido ribonucleico, que es el ARN. Pero en esta ocasión encontramos ADN, ácido desoxirribonucleico, que es un tipo de ácido que se compone de 4 elementos, que es la tiamina, adenina, citoquinina y guanina, y que forman y dan las características genotípicas del ser humano para formar un gen o formar una proteína, que del gen viene a la proteína, ¿verdad? Podemos también hablar de bacterias nitrificantes leguminosas. ¿Dónde lo podemos encontrar? El nitrógeno se encuentra acá también. En el ejemplo claro se encuentran las leguminosas. ¿Cuáles son esas leguminosas? Los guisantes o las arvejas, plantas de garbanzo, plantas de cacahuates o plantas de lupino. También en el ejote francés o el ejote normal se encuentran estas bacterias que invaden las raíces y estimulan la formación de ciertos nódulos donde se encuentran estas bacterias y absorben el nitrógeno atmosférico para convertirlo en proteínas, carbohidratos, y al final es consumido por los organismos heterótrofos, animales o seres vivos. Se siembran leguminosas para elevar la fertilidad de un suelo, aumentando el nitrógeno. Es otro de los ejemplos que tenemos. O cuando los fertilizantes contienen mucho nitrógeno y el fósforo, llegan a ríos y lagos y provocan un proceso que se llama eutrofización, como lo pasa en nuestros diferentes lagos que también tienen estos problemas. En el caso del lago de Amatitlán, ahí sucede mucho este proceso de eutrofización debido al uso inadecuado de ciertos fertilizantes que desembocan al final en ello. El nitrógeno se presenta en la atmósfera. ¿Cómo se presenta? En forma de NO2. ¿Y qué pasa? ¿Dónde lo encontramos? A nivel suelo lo podemos encontrar en la producción de fertilizantes, en bacterias fijadoras de nitrógeno, como le hablo de las leguminosas, en la descomposición de aeróbico o anaeróbico de bacterias y hongos, lo contienen también, o inclusive en el estiércol de los animales, en forma de amonio, y luego pasa a nitritos, y de nitritos pues se va al nitrógeno en la atmósfera. Es la forma de cómo ella regresa hacia la atmósfera. El carbono es muy importante en el ser humano. Hay muchos compuestos que desde la historia, algunas actividades humanas como la quema de estos combustibles y la deforestación, el efecto invernadero, el calentamiento global, aumentan el CO2 o el dióxido de carbono atmosférico y afectan a nuestro clima y océanos de nuestras tierras. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué hay muchas quemas de nuestros bosques o
Es por el cuidado que nosotros no le damos desde un inicio. No tenemos un plan en el cual en las épocas de verano pues se manejan nuestros bosques y se eviten esta quema que al final nos produce este dióxido de carbono, que es lo que nos afecta a nuestros climas. El ciclo del carbono. El carbono pues, es un elemento, como ustedes lo saben, en los cuerpos de los seres vivos. También es económicamente importante para el humano, en el cual se encuentran en las fuentes petrolíferas o en un gas natural. Origen del carbono. ¿Cómo se origina el carbono? 1, comprende el intercambio rápido entre los organismos vivos, y 2, en procesos geológicos a lo largo del tiempo. El origen del carbono puede ser en zonas pantanosas y desde hace mucho más de millones de años, en el cual hay una vegetación, esta muere, forma un primer carbón llamado turba, luego la turba es comprimida y por restos superiores y de forma de lignitos, y el segundo carbón pues aumenta la presión por más resto y la temperatura, formando un tercer carbón. Finalmente, con el paso del tiempo aumenta la presión y la temperatura, se forma en el carbón de mayor calidad, como es la antracita. Es un proceso. El ciclo del carbono. ¿Cómo regresa el carbono a la atmósfera? Puede liberarse a través encuentra almacenar y contienen carbonos como los azúcares o los organismos autótrofos y heterótrofos. Se degrada mediante un proceso llamado respiración o fotosíntesis. Ciclo del fósforo. Dentro del ciclo del fósforo, a diferencia del carbono y el nitrógeno, pues unas tienden a gasificarse y otras no. Estas se encuentran en forma de fosfatos a partir de las rocas fosfatadas, que mediante una meteorización se descompone y se liberan los fosfatos. Estos pasan a ser vegetales por el suelo y seguidamente pasan a los animales. Cuando estos se excretan, los descomponedores actúan volviéndose a producir fosfatos. Entonces lo podemos encontrar en rocas, en fosfatos del suelo de lagos y ríos, en red alimentaria terrestre, en fosfatos en aguas marinas o en redes alimentarias marinas o en sedimentos marinos. Una parte de estos fosfatos son arrastrados por las aguas del mar, en el cual toman algas, peces y aves marinas, y la cual producen guano. El guano es el estiércol de estas aves, el cual se utiliza como abono en la agricultura y liberan grandes cantidades de fosfatos. Eso es una forma de los fosfatos que se tienen. Los restos de animales marinos dan lugar al fondo del mar, a rocas fosfatadas que afloran por movimientos orogénicos. El ciclo del fósforo, ya lo vimos, existe en la orina de los animales, en la asimilación de células vegetales, en la pérdida de drenaje, en meteorización de las rocas y descomposición de hongos y bacterias. Tenemos 3 preguntas al final de nuestro curso, en sí que es la ecología, mencione los 2 organismos que actúan en el flujo de la energía del ecosistema y qué mecanismo utiliza el ciclo de carbono para regresar a la atmósfera. Gracias por su atención, jóvenes. Espero que hayan entendido los diferentes procesos y los términos que nos referimos en este curso. ¿Dudas? A este correo f010@rural.edu.gt. Estamos a las órdenes y tengan un bendecido día. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias por su atención.